A reading from the first Lectura letter of St. de Paul la to the primera carta del apóstol San Pablo a brothers los and sisters. Corintios. Christ did Hermanos, not send me to no me baptize, envió but to preach Cristo the a gospel, bautizar, sino a and not anunciar with el the wisdom Evangelio, of human y no con eloquence, sabiduría de so that the palabras, cross of Christ para might no not be hacer emptied of its meaning. ineficaz la cruz de Cristo. The message of the cross El is mensaje de la foolishness to cruz those es who are necedad perishing, para los que but to us están en who are vías being de saved it is the perdición, power of God. pero para los que están en For it is vías de written, salvación, para I will nosotros destroy the es wisdom of the fuerza de wise, Dios, dice la and the Escritura. learning of the learned I will set Destruiré la aside. sabiduría de los sabios, Where is the frustraré wise la man? sagacidad de los Where is the sagaces. scribe? ¿Dónde está el sabio? Where is ¿Dónde the está el debater of letrado? this age? ¿Dónde está el sofista de Has not nuestros God made the tiempos? wisdom of the world ¿No ha foolish? convertido Dios en necedad la Since in the sabiduría del wisdom of mundo? God, ¿Y cómo en the la world did not sabiduría de come to Dios know el God mundo through no lo wisdom, conoció por el camino de as la it will of God through sabiduría? the foolishness Quiso of the Dios valerse proclamation de la to save necedad de those la who have faith. predicación para salvar a los For Jews creyentes. demand signs and Porque los Greeks judíos seek exigen wisdom, signos, los but griegos we buscan proclaim Christ sabiduría, crucified, pero nosotros a stumbling block to predicamos a Jews Cristo and crucificado, foolishness to escándalo Gentiles. para los judíos, But to necedad para those los who are griegos, called, Jews pero para los and Greeks llamados a alike, Cristo, Christ judíos the o power of griegos, God and the wisdom fuerza of de God. Dios y sabiduría de For the Dios. foolishness of God Pues is lo necio wiser de than Dios even es the más wisdom sabio of que los God, hombres, and the weakness y of lo God débil is de stronger Dios es than más human strength. fuerte que los hombres. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The earth is full of the goodness of the La Lord. misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Exalt, you just and Aclamen true. justos al Señor, Praise from the upright que his name. merece la alabanza de los Give thanks buenos. to the Lord on the Den harp. gracias al Señor To con him la sing a lyre cítara. chanting Roquen en su praises. honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. For upright is the word of the La Lord, palabra del Señor and es all his sincera works y are todas just. sus acciones son He leales. loves Él justice ama and la right. justicia y el The loving derecho, y kindness su of the Lord, the earth misericordia is full. llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. The Lord brings to naught the El plans of Señor man. deshace los planes He de las foils naciones, the designs of frustra los peoples. proyectos de los But the pueblos, plan of the pero el Lord plan del stands Señor forever, subsiste por the design siempre, of his heart los proyectos de through su all corazón, generations. de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Jesus told his disciples En this aquel tiempo parable. dijo Jesús a sus The discípulos kingdom of esta heaven parábola. will be like El reino a de los man cielos se parecerá a 10 who took 10 doncellas lamps and went que out to buy tomaron sus wine. lámparas y salieron a 5 of them esperar were al foolish, esposo. and 5 5 de never ellas wise. eran necias y The 5 eran foolish ones, sensatas. when taking their Las lamps, necias al tomar brought las no lámparas oil se with them, dejaron el aceite. but the En wise cambio, las brought sensatas casks of se oil llevaron with their alcusas lamps. de aceite con las lámparas. Since the bridegroom was El long esposo delayed, tardaba, les entró they all sueño a became todas drowsy and y se fell asleep. durmieron. At midnight there was a cry, A medianoche se "Behold, the oyó una bridegroom! voz, Come out to que meet llega el him." esposo, salgan a recibirlo. All those virgins Entonces se got up and trimmed despertaron their todas lamps. aquellas The doncellas foolish y se ones said to the pusieron wise a men, "Give us preparar sus some of your lámparas. oil,
Y las necias dijeron a las sensatas, danos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, se lo aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Verbum Domini. St. Paul stresses in our first reading today that he was sent. En la primera lectura de hoy, San Pablo recalca que no fue enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no estaba tratando de reducir la importancia del bautismo, sino más bien de enfatizar su obligación principal de evangelizar. Estaba dirigiendo sus palabras principalmente a los corintios, quienes exageraban el papel de los ministros de bautismo. Algunos decían, yo soy de Pablo y otros de Apolo. Otros decían, soy de Juan o de Andrés o de Pedro, pero no estaban prestando la importancia a lo importante. Habían perdido el enfoque de lo que se trataba el bautismo, que se trataba de nacer nuevamente en la gracia de Dios, de ser herederos del cielo, recibir la gracia santificante. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Se trata de ser purificados del pecado original o de cualquier pecado personal o genuino. Así que la importancia del bautismo es que nos une con Cristo, nos une con Dios. Esa es la importancia del bautismo, no cuál persona nos está bautizando. Y San Pablo fue a predicar a Cristo crucificado, no a predicar elocuentemente con palabras bonitas, sino a presentar un mensaje. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo crucificado es capaz de mover corazones y de llevar a la conversión. San Pablo escribiría a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios para la salvación de todos los que tienen fe. Este poder también se ve en que divide la manera en que uno responde al Evangelio. Lleva a unos al cielo y si otros lo rechazan, los lleva a la separación eterna de Dios, el infierno. Si uno rechaza el mensaje de Dios en el Evangelio, es como cuando Simeón profetizó, cuando presentaron a Cristo, al niño Jesús en el templo, que este niño está destinado para la caída y la subida de muchos, basado en cómo aceptan o rechazan a Cristo. Para los judíos esto era un obstáculo porque ellos, al haber en el libro del Deuteronomio, menciona que ser colgado de un árbol o clavado en la cruz era una maldición. Así que ellos decían, ¿cómo es posible que este sea el Mesías? Más bien veían que lo consideraban como que había sido castigado por Dios. En la carta a los Gálatas, San Pablo aborda este tema diciendo que Cristo sufrió esa maldición para que todos en Israel y los gentiles pudiesen recibir la bendición de vida nueva. Cristo nos redimió, se convirtió en el pecado, dice él, murió por nosotros en la cruz para que nosotros podamos recibir la promesa, el Espíritu prometido a través de la fe.
others, it was just foolishness. It was a sign of disgrace, of humiliation. Para otros, la cruz era sencillamente un símbolo de necedad, de humillación. Era lo más humillante que los romanos podían hacer. Así que era un mensaje muy contrario a la cultura, el predicar a Cristo crucificado. Pero nuevamente en esto vemos el poder de Dios. Y a través de esa muerte en la cruz, vemos cómo Cristo vence el pecado, y el diablo y la muerte. Se hizo uno de nosotros y sufrió dolor y muerte para salvarnos. San Pablo dice, tenemos una situación en que algunos perecen y otros son salvados. El mensaje de la cruz es necedad para aquellos que perecen, pero para nosotros que estamos siendo salvados se trata del poder de Dios. Así que esto sugiere que aquellas almas que están en estos dos caminos no ha terminado todo aún. Sigue habiendo esperanza para aquellos que están por el camino equivocado y sigue habiendo peligro para los que están por el camino correcto. Él dice, para aquellos que están pereciendo y aquellos que están siendo salvados. Así que es un buen recordatorio para evitar el pecado de la presunción, presumir que vamos a ser salvados. Sabemos que hay muchos peligros. Dios nos da la gracia que necesitamos, pero hay muchos peligros por delante. Al mismo tiempo, evitamos el pecado de la desesperanza, o ya sea del estado en que estamos en nuestras vidas o de nuestros seres queridos. Aún hay esperanza de conversión. Con la gracia de Dios, la conversión es por seguro posible. Tenemos que permanecer vigilantes y perseverantes. Y ese es el mensaje que recibimos en el Evangelio de hoy, cuando el Señor nos da la parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola que el Señor enseña enfatiza la necesidad de permanecer vigilantes y estar listos cuando Él venga. En el contexto de la parábola involucra una costumbre matrimonial judía en donde el prometido, después de un periodo de desposamiento, iba en procesión a recoger a su esposa y llevarla a su nuevo hogar, y celebraban durante una semana con familiares y amigos. Así que las 10 vírgenes en la parábola representan a todos los fieles. El prometido, por supuesto, es el Señor mismo, y la fiesta de boda es la felicidad eterna en el cielo. Y esa llegada del prometido, del esposo, eso representa nuestro juicio. Puede ser nuestro juicio particular inmediatamente después de la muerte y el juicio general al final de los tiempos cuando el Señor vuelva en su gloria. Y las 5 vírgenes necias en la parábola son las que trajeron lámparas, pero no trajeron suficiente aceite para mantenerlas encendidas. No estaban preparadas. Pensaron que al final podían estar listas con la ayuda de las vírgenes juiciosas. El Papa San Gregorio comentó que las lámparas en esta parábola representan nuestra fe, y noten que todas las vírgenes, tanto las necias como las juiciosas, tenían lámparas, tenían fe, pero las necias no tenían aceite, que representa las buenas obras y la caridad de nuestras almas. Carecían de la caridad necesaria junto con la fe. Recuerden lo que diría San Pablo: si tengo suficiente fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no tengo nada. Necesitamos caridad. Tenemos que vivir nuestra fe. Hace falta hacer buenas obras. Vemos que el aceite en esta parábola representa las buenas obras. Es interesante que si miramos al Sermón de la Montaña, el Señor hace la misma conexión. Él compara las buenas obras con la luz de una lámpara que ilumina ante nosotros. Él dice que vuestra luz ilumine ante ustedes para que otros puedan ver sus buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. El Señor también dice, aquellos que les dicen, Señor, Señor, pero no cumplen la voluntad del Padre, a aquellos yo les digo, nunca los conocí. Es similar a estas vírgenes necias que no estaban preparadas. Cuando toquen la puerta, el Señor les dirá, no las conozco. Queremos ser como las vírgenes juiciosas en el Evangelio que estaban preparadas para la llegada del esposo. Tenían la lámpara de la fe y el aceite de las buenas obras y la caridad. Estaban preparadas para recibir al Señor y para la eternidad. Tanto las
vírgenes necias como las juiciosas, todas en la parábola querían entrar al banquete de bodas, pero las juiciosas hicieron las preparaciones necesarias, tenían fe y la vivieron. Las necias tenían fe, pero no vivían según ella. Así que su fe no era sostenida por la caridad, era una fe muerta. En la parábola también escuchamos que como el esposo se demoró, todas se quedaron dormidas. Un número de santos y padres de la iglesia han comentado sobre este sueño como una representación de la muerte. Hemos visto esto a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Todos vamos a morir. Y que el esposo llegó súbitamente, de sorpresa. Todos vamos a morir, todos vamos a dormir el sueño de la muerte y todos hemos de ser juzgados. Otro punto a considerar es la interacción entre las vírgenes sabias y las necias. Las necias van donde las juiciosas y les dicen, denos parte de su aceite. Y ellos dicen que no, sabemos que hay ciertas cosas en la vida espiritual que no se pueden prestar. Una persona no puede vivir mi relación espiritual con Dios, tienen que tener su relación propia. Podemos señalar hacia el Señor, podemos aprender a través del buen ejemplo de los santos y de nuestros hermanos que viven la fe de manera correcta, pero no podemos vivir la relación de otra persona con Dios. Nuestra vida interior de oración, nuestra unión con el Señor y las obras de caridad deben ser algo experimentado por nosotros mismos. Así que el mensaje esencial del Evangelio de hoy, esta parábola, es lo que el Señor dice en la última parte, cuando dice, por lo tanto, permanezcan despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Cada uno de nosotros seremos llamados, pero tenemos que estar listos para cuando el Señor nos llame. No podemos aplazar la conversión hasta el último momento, antes de la muerte, porque no sabemos cuándo nos llegará la hora. No sabemos si tendremos el tiempo. En la parábola agarró a todos por sorpresa. Así que el Señor nos dice que permanezcamos despiertos. ¿Cómo podemos hacer esto? San Agustín dice que en la vida necesitamos tiempo para dormir y descansar. Físicamente tenemos que hacer esto, no podemos permanecer despiertos todo el tiempo, pero nuestros corazones pueden mantenerse vigilantes. Si estamos en estado de gracia, podemos dormir y descansar en paz, porque sabemos que estamos en una relación correcta con Dios. El Cantar de los Cantares dice, yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Debemos orar pidiendo la gracia para permanecer vigilantes, para que nuestros corazones permanezcan vigilantes a la espera del Señor cuando nos llame. Y concluiré con las palabras de San Agustín acerca de esta parábola. Mientras estamos en esta vida, laboramos y nuestras lámparas son apagadas por los vientos de la tentación. Siempre estamos en peligro de ser extinguidos, pero pronto la llama será más brillante y las tentaciones que hemos sufrido no disminuirán, sino aumentarán su brillo.